7:30 de la mañana, este domingo, los venezolanos decidirán si se mantiene el cambio o si apuestan por un cambio, se mantiene más bien el continuismo en su país de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo, como decimos, este domingo. Para analizar los escenarios, nos acompaña a esta hora Piero Trepichoni, analista político, politólogo venezolano. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, es un verdadero honor poder compartir con ustedes. No, a usted por darnos estos minutos. Dicen que en la era política de Nicolás Maduro, la oposición nunca llegó a niveles tan altos de intención de voto. Con esto de aquí, pues, el reflejo de pedido de un cambio, como lo hace ahora en estas elecciones. Con esto de aquí, considerando además que apoyos tradicionales al chavismo y al denominado ahora madurismo le han dado la espalda a Nicolás Maduro, ¿se puede anticipar un escenario para este domingo? Muy alta, más del 70%. Sí, Pero sí pesa, yo he visto sí hubo cómo, un precedente. no sé si se maneja igual, la gente está más brava. Los de la motorizados, oposición estos círculos bolivarianos. de 2015, Sí, yo estaba, a mí me sacaron del centro electoral. La oposición logró sacar las 2/3 partes del Parlamento venezolano en aquella oportunidad. No obstante, digamos, con un reacomodo de fuerzas posterior y con una reacción inmediata del PSUV, del partido de gobierno, logró de alguna manera disuadir esa expectativa de cambio que se generó en esa oportunidad. Ahora bien, en este momento el deseo de cambio es aún superior al que se manifestó en diciembre de 2015 para aquellas elecciones parlamentarias. Si lo medimos cuantitativamente, pudiéramos estar hablando de al menos 10-12% más. En aquel momento era del 79%, hoy en día supera con creces el 80% y casi llega al 90%, con cifras realmente significativas, y son las que están caracterizando a esta elección, porque justamente, digamos, el ambiente electoral del país se mueve en torno a dos palabras: deseo de cambio o cambio, y desgaste. Desgaste en tanto y cuanto, digamos, quien ostenta el poder tiene ya casi 12 años en el ejercicio de la primera magistratura, y obviamente ello ha generado un desgaste popular importante. Ahora, pero pese a ese desgaste está la situación también de restricciones, del manejo del poder desde el gobierno, que inclina la cancha a favor de Nicolás Maduro. El mismo hecho de que en todos los medios solamente circule propaganda publicitaria de la obra de Maduro, que en la papeleta electoral el rostro de él aparezca 13 veces por sobre los otros candidatos. Eso también deja realmente la posibilidad de que la oposición tenga una oportunidad. Hay encuestas ahora que dicen que la relación es 59% de apoyo a ese cambio versus un 12%, algunas otro 35% a Maduro. Sí, hay una variopinta muestra de encuestas, pero hay que tener mucho cuidado porque en esto hay mucha desinformación y mucho intento de manipulación. Realmente lo que caracteriza a la opinión pública venezolana en estos momentos es ese amplio, legítimo y mayoritario deseo de cambio que se ha traducido en una intención de voto favorable, digamos, a la candidatura de la plataforma unitaria, en este caso hacia Edmundo González Urrutia, con una diferencia porcentual que oscila entre los 15 y los 30 puntos con respecto a la candidatura a la elección de Nicolás Maduro. Pero lo que has comentado es muy cierto. Estas elecciones no son elecciones 100% competitivas, pudiéramos llamarla más bien una elección semicompetitiva, donde existe una serie de variables y se ha configurado un cronograma electoral muy restrictivo para efectos de la participación. Pero no obstante a ello y a esas condiciones, el deseo de participación de la gente es absolutamente mayoritario, de quienes pueden pagar en esta oportunidad, porque recordemos que más de 4 millones de electores venezolanos que se encuentran distribuidos por el mundo, incluyendo a Ecuador, mayoritariamente no van a poder sufragar. Apenas 69.000 y tantos electores son los que van a poder sufragar fuera. Sin embargo, para los electores que están en Venezuela, el deseo de participar es muy amplio, muy profundo,
Y eso es lo que puede inclinar la balanza semicompetitiva que caracteriza a esta elección. Ahora, con la experiencia de elecciones pasadas, el fantasma del fraude, pues permanentemente rondando, ¿qué tan viable va a poder ser dar transparencia, el que se dé paso al conteo de votos, que se impriman las actas, como le hemos escuchado a María Corina Machado decir, tiene que darse paso a eso, vamos a exigir que se lo haga? Sí, para ello hay dos elementos claves. Uno, el nivel de participación. Si tenemos un nivel de participación elevada, esas condiciones semicompetitivas que te señalé, evidentemente no van a poder distorsionar el resultado final de la elección. Y lo segundo es la diferencia porcentual entre uno y otro candidato. Si la diferencia es amplia, lo suficientemente amplia, difícilmente también todo el tema de las restricciones y los obstáculos que te pueden colocar para la participación el día domingo van a ser absolutamente inviables que pueda producirse una distorsión del resultado final de la elección. Yo creo que esas dos variables, la variable participación y la variable diferencia porcentual entre uno y otro candidato, es lo que sin duda alguna marcan la posibilidad de surfear una elección con las características de semicompetitividad que es el rasgo fundamental de ellas. Ahora, ¿pero qué papel también puede tener ese voto oculto? ¿Puede jugar en contra de la oposición, en contra del chavismo, que ahora es el madurismo? Sí, muy buena pregunta porque hay dos elementos. Uno tiene que ver con la opinión pública en la era digital. Digamos, en el pasado, no es mentira, el peso de las maquinarias partidistas era absolutamente determinante en el resultado de una elección. Hoy en día no es así y lo hemos venido viendo alrededor de la región y del mundo, donde candidatos que eran absolutamente desconocidos unos meses antes de los procesos comiciales y sin ningún tipo de atadura partidista o de maquinaria, lograron a través del manejo eficiente, directo, concreto, claro de las redes sociales, de las multiplataformas digitales, y lograron tener resultados electorales favorables. Digamos, más recientemente está, por ejemplo, el caso de Javier Milei en Argentina, que hace un par de años pues no tenía ni maquinaria, ni tenía respaldo político, ni tenía ningún partido tras de sí, y logró, digamos, con su narrativa poder acceder a la presidencia de Argentina. Y casos como él hay muchísimos más en el mismo Ecuador, recientemente con el caso del presidente Noboa. En ese sentido, pues, en Venezuela tenemos un contraste entre lo que significa la determinación, el peso determinante que puede tener una maquinaria partidista frente a la espontaneidad del voto promovido y profundizado en el marco de la era digital y sus impactos en la vida política de los países. Entonces, digamos, si la maquinaria partidista fuera mucho más determinante, como hace 10 años, 15, 20 años, en el pasado reciente de nuestra región y de buena parte del mundo, sin duda alguna, pues eso, junto a lo restrictivo del cronograma electoral y de las condiciones electorales, hubiese sido más que imposible poder surfear unos obstáculos de esa naturaleza. Pero estamos en otro tiempo, en un cambio de época, y eso también tiene impactos en los resultados electorales independientemente de las condiciones. Ahora, analizando el hipotético escenario de que pierda Nicolás Maduro, gane la oposición, la gran pregunta es, ¿dejará él el poder? Bueno, es una muy buena pregunta que no solo te haces tú y se hacen en Ecuador, sino hacemos todos los venezolanos y se hacen en buena parte de América Latina y de los países que de alguna manera tienen vínculos históricos con Venezuela. A mí no me cabe la menor duda que ante una diferencia sustancial y una alta participación, será extremadamente complicado manipular el resultado electoral o no reconocer el resultado electoral. En ese sentido, creo que más bien lo que apunta a partir del 29 es un proceso de negociación
diplomática, con todos los factores del poder en el país, pero también con los factores geopolíticos globales que apoyan a uno y a otro bando, en función de poder viabilizar la transición a la toma del poder, que debe hacerse efectiva según términos constitucionales en Venezuela el próximo 5 de enero del 2025, es decir, un tiempo demasiado prolongado en el que habrá que jugar al equilibrio, jugar a la balanza de poder, a los contrapesos. Es decir, creo que a partir del 29 en Venezuela o va a darse un proceso muy complejo, mucho más complejo incluso que las propias elecciones, para determinar el rumbo del país, el horizonte al cual se quiere llegar en los próximos años, y que va a ameritar pues una alta madurez de las fuerzas políticas, tanto internas como las externas que tienen vínculos con el conflicto político venezolano. Y claro, y ahí la pregunta es si se ha llegado a ese punto de madurez política para aceptar en caso de que se dé ese cambio. Quiero agradecerle, Piero, que nos haya acompañado con su punto de vista esta mañana de lo que será este proceso electoral del domingo en Venezuela. Gracias a ustedes.